Oh yeah. Oh, yeah. O sea, En gallego puro, ¿eh? the show must go on. Bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Esta es una reunión virtual muy especial porque queremos conmemorar de alguna manera la festividad de Santa Polonia, nuestra patrona de la profesión. Y el año pasado tuvimos el gusto de conocer a Andreu Gatuellas, quien nos dio una magnífica conferencia y nos ayudó ya entonces mucho. Entonces se nos ha ocurrido que en estos momentos complejos que estamos viviendo, qué mejor que volver a escucharlo. Pues aunque ya lo conocemos, pues os recuerdo que Andreu es licenciado en psicología por la Universidad de Barcelona y tiene una gran experiencia en trabajo con profesionales y equipos de trabajo. Y a mí me ha gustado especialmente algo que leí en su web que se refiere a que él plantea que si te sientes desbordado, si te sientes frente a un gran reto o si necesitas un cambio, pues su trabajo consiste en acompañar a las personas a allanar el camino y ponerse en marcha para conseguir sus metas. Y bueno, me ha parecido un trabajo magnífico, la verdad. Así que hoy nos va a hablar sobre seguridad psicológica y resiliencia personal, que yo creo que en estos momentos que vivimos es, si siempre es valioso un aporte de este tipo, en estas circunstancias más aún. Así que, sin más dilación, te escuchamos, Andreu. Pues muy buenas tardes, noches a todos, todos y todas, todas. Gracias por invitarme otro año a estar aquí con vosotros y con vosotras. Mirad, esta charla digamos, la diseñé ya en marzo porque vi cómo venía la cosa. Y recuerdo que publiqué un post en LinkedIn que hablaba sobre resiliencia, un pequeño post. Y aquella semana tuve 24.782 visitas a ese post. No se ha vuelto a repetir, obviamente. Fue flor de un día y salí como influencer de la semana en LinkedIn con un solo post. El post hablaba de resiliencia y dije, aquí pues creo que la hemos acertado. Mirad, el objetivo de esta charla es doble. Es, por un lado, aportaros información útil sobre cómo entender y enfocar personalmente a nivel psicológico esta situación y, por otro lado, aportaros también algunas ideas, buenas praxis para aumentar vuestra capacidad de resiliencia psicoemocional y de mantenimiento a nivel psicológico. Creo que es, este enfoque es especialmente necesario ahora porque nunca nos había pasado una cosa así. Antes hablábamos fuera de micro, justo antes de empezar, que es como es la guerra que nos ha tocado a nosotros vivir. Es nuestra guerra particular, que no sabemos cuánto va a durar. Pero nunca nos había pasado algo así, donde toda la humanidad, en todo el mundo estuviera preocupado por lo mismo y estresado por lo mismo al mismo tiempo. Creo yo que desde la Segunda Guerra Mundial no estábamos todos tan preocupados por lo mismo y estresados por lo mismo al mismo tiempo. Y es que, a ver, pronto va a ser un año de que las noticias, a mí, no sé vosotros, pero a mí las noticias con todo mi cariño ya es que me aburren, porque solo hablan de una cosa. Crisis, COVID, contagio, es que todo el rato es que es lo mismo. Y ves gente pues sufriendo, a mí se me ha muerto una persona muy querida debido al COVID. Y ves que todo el mundo está sufriendo esto de alguna u otra manera. Yo creo que una de las cosas que estamos sufriendo todos más es esta sensación de vulnerabilidad, esta sensación de falta de control, esta sensación de no seguridad, de no saber lo que va a pasar. Y realmente es un escenario psicológicamente muy desafiante para quien más, para quien menos, pero para todos creo que es un escenario psicológicamente desafiante y todos más o menos estamos sufriendo de alguna manera el impacto de esta situación. De hecho, como psicólogo, también comentábamos ahora, 5 minutos antes de empezar, que en el despacho somos 5 psicólogos y nunca habíamos visitado al ritmo que estamos visitando ahora. Es una barbaridad la cantidad de gente que ahora está requiriendo atención psicológica y están volviendo a salir, digamos, ciertas sintomatologías o ciertas digamos, trastornos que hacía tiempo que no veía, ¿no? Y que algunos, incluso os diré, me atrevo a decir, que tienen algo de estrés, algún parecido con el estrés postraumático. De hecho, ahora estoy leyendo literatura de estrés postraumático de la Primera Guerra Mundial, que es el shell shock, que se llamaba,
realmente estoy viendo personas que están empezando a mostrar algunos síntomas de estar realmente sobrepasados por esta situación. Y es que la verdad, si tuviera que poner un calificativo a este año, es un año emocionalmente extenuante, creo que para todos. Las personas que estáis haciendo trabajo médico y que estáis cada día, digamos, expuestos, ¿no?, a pacientes, expuestos bueno, pues en vuestro caso a bocas, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? También todo el hiperprotocolo necesario, ¿no?, y que es de autoprotección y de protección de nuestros pacientes, nuestros clientes, todo esto es una carga extra, ¿no? Como tantas otras cosas. Estoy viendo que las personas, pues estoy viendo la tristeza, la rabia, la angustia que está saliendo en muchas personas y que mucha gente no sabe muy bien de dónde salen, pero están ahí. La tristeza por la pérdida y la melancolía de lo que ya no tenemos, y también la tristeza por no poder pasárselo bien, como nos lo pasábamos antes o no poder hacer según qué actividades, la rabia, la frustración que genera la falta de libertad que tenemos, necesaria, pero es que es así, tenemos una falta de libertad, y la angustia respecto a esta sensación de vulnerabilidad y miedo al futuro. Yo no sé, y nadie sabe cómo será el futuro, no sabemos cómo será el futuro, pero como psicólogo hay una cosa que sí me atrevo a decir y sí me atrevo a aseverar con total rotundidad, y es que la salud mental es un valor en alza. La salud mental es un valor en alza, es algo a lo cual debemos prestar todos atención activamente. Ya sabéis que uno de mis mantras es que estar bien es una habilidad, y muchas veces estar bien psicológicamente es una habilidad activa. Tenemos que hacer algo a veces para estar bien. El ser humano, eso es algo que digo que es políticamente incorrecto, pero lo digo, que es que el ser humano no está programado para ser feliz, está programado para sobrevivir, pero no para ser feliz. Con lo cual, en este momento creo que tenemos que prestar especial atención a ciertos indicadores, ciertos indicios de que no estamos siendo afectados psicológicamente por esta pandemia, y cuidarnos activamente. De hecho, hoy os voy a hablar de esto, de cuidarnos. Voy a hablar de resiliencia, y más concretamente os voy a hablar de resiliencia psicológica o resiliencia psicoemocional. Supongo que todos sabéis lo que es la resiliencia, pero lo aclaro, es un término que procede de la ingeniería de materiales y en principio designa aquellos materiales que cuando les aplicas calor, impacto o rozadura, desgaste, no se deforman ni pierden sus características, sino que conservan sus características o su forma, o vuelven a su forma inicial, como puede ser, por ejemplo, el acero. El acero es altamente resiliente. Los psicólogos hemos adoptado este término, la resiliencia, para designar la capacidad de una persona o de un grupo de personas, porque también se aplica también a grupos de personas, a equipos enteros, la resiliencia de un equipo, la capacidad de una persona o un grupo de personas para no romperse e incluso crecer en la adversidad. He de daros una buena noticia dentro de todo esto, que es que la resiliencia psicológica es algo que no es fijo, no es un valor fijo en las personas. Tú no eres resiliente o no resiliente, tú puedes aumentar tu capacidad de resiliencia, tu capacidad para recuperarte y no romperte ante la adversidad. Para empezar a explicaros, digamos, lo que yo sé, hasta donde yo sé sobre cómo cuidarse y cómo ser más resiliente, quiero empezar utilizando una pequeña metáfora. Digamos que imaginad que somos como una casa, que tú y yo somos una casa, que eres una casa. El techo de la casa serían los resultados, cómo te va en la vida, cuán bien haces las cosas, cuán feliz eres, cuán satisfecho eres. El cuerpo de la casa sería lo que haces cada día, tus acciones, cómo las haces, cómo trabajas, lo que tú haces lo que tú haces en el día a día. Y digamos que el cuerpo de la casa, que es lo que tú haces en el día a día, da unos resultados, ¿ok? Bueno, este es el cuerpo de la casa, digamos que eres tú, lo que tú haces y tus resultados y cómo te va la vida. Pero sobre lo que yo quiero llamar la atención es sobre los cimientos de la casa, sobre lo que sustenta la casa debajo de la casa, que son tres niveles que tenemos que tener en cuenta a la hora de mantener nuestra resiliencia. Es el nivel cognitivo, emocional y físico, es decir, lo que pensamos, cognitivo, nuestra mente, lo que circula dentro de nuestra cabeza, nuestros pensamientos, lo que pensamos. A nivel emocional, nuestro tono emocional, cómo nos sentimos, y a nivel físico, digamos, como de aquí para abajo, cómo está nuestro cuerpo físico, a nivel fisiología. Estos tres niveles, estos cimientos que soportan y dan solidez a la casa, que eres tú, te dan solidez a ti, son interdependientes, se influencian entre ellos. Digamos que el nivel cognitivo afecta al nivel emocional, el nivel emocional afecta al cuerpo físico y al revés también, el físico afecta al emocional y el emocional al cognitivo. ¿Cómo? Pues de la siguiente forma. Lo que piensas
Lo que piensas, concretamente. ¿Hay alguien por ahí que está dando besos? Si puede poner el micro, ahí está, gracias. Que está muy bien dar besos, ¿no? Pero, déjame que os explique cómo son interdependientes esos tres niveles. Lo que piensas, las historias que te cuentas, tienen una influencia sobre cómo te sientes, tu tono emocional. ¿De acuerdo? Tu tono emocional tiene un impacto sobre tu fisiología, sobre cómo funciona tu cuerpo, a nivel del sistema inmunológico, a nivel de presión arterial, temas cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al revés también. Tu cuerpo físico, lo bien que estás de aquí para abajo, cuánto te cuidas físicamente, tiene un impacto en cómo te sientes. No te sientes igual un día que te duele la cabeza, que no has dormido bien, que te duele la tripa, o que te duele la espalda, que tienes una contractura, no tienes el mismo tono emocional que un día que no te duele nada, que has dormido bien, estás descansado y físicamente te encuentras bien. Y a la vez, ese tono emocional tiene una influencia en cómo tú valoras y ves el mundo, y esto es importante. Las emociones son como un filtro a través del cual valoramos y vemos la realidad. Es decir, un día que estás de mal humor, los problemas son más problemas y los pelmazos son más pelmazos. ¿Me explico? Es decir, tu tono emocional condiciona la forma en que tú valoras lo que está pasando. Con lo cual, estos cimientos de la casa, tienen una influencia del uno al otro y del otro al uno, y para poder mantener un buen nivel de resiliencia personal, debes ser capaz de mantener este sistema en un mínimo de homeostasis. ¿De acuerdo? A nivel cognitivo mental, a nivel emocional y a nivel fisiológico. Y los tres tienen una influencia y una interdependencia. Creo que esto nos lo tendrían que enseñar en el cole y no nos lo enseñaron. Yo creo que a nadie le enseñaron a cómo mantener este equilibrio y esta homeostasis psíquica y física para mantener un buen nivel de resiliencia personal. Y como digo, y como he dicho antes, el bienestar psicológico es un proceso activo. Estar bien es una habilidad, y es una habilidad que se puede aprender. Y tú, mediante ciertas praxis, puedes aumentar un 10, un 20%, un 30% tu bienestar psicológico y tu resiliencia psicoemocional. Yo por eso hoy os quiero contar 5 cosas que he aprendido o las que me he dado cuenta personalmente y profesionalmente, y que tienen que ver con 5 variables a tener en cuenta a la hora de mantener un buen nivel de resiliencia psicológica. La primera cosa que me di cuenta, ya hace muchos años, y que puede parecer obvio, pero es así, es que las emociones no salen porque sí. Tu estado emocional, tu tono emocional, no sale de la nada. Tu tono emocional y tus estados emocionales nacen de las historias que te cuentas, nacen de la interpretación que haces de lo que está ocurriendo. Digamos que nosotros, todo lo que ocurre en nuestra vida, todo lo que ocurre en tu vida, todo lo que tú sientes, piensas, anhelas, disfrutas, experimentas y recuerdas, todo está dentro de esta caja de calcio, en la oscuridad más absoluta. Dentro de la caja de calcio hay un cerebro donde ocurre todo lo que te va a ocurrir en la vida, va a pasar ahí dentro. Y digamos que a través de este cerebro nosotros interpretamos la realidad. Interpretamos la realidad. Pongo aquí esto porque un praetor es un magistrado de la antigua Roma, un juez de la antigua Roma, y por eso interpretar significa juzgar, ¿no? Viene de praetor, juez o magistrado de la antigua Roma. Interpretar es, nosotros juzgamos la realidad y nos explicamos historias sobre la realidad. Y nosotros sentimos el mundo tal como nos lo explicamos. Nuestros estados de ánimo nacen y se alimentan de cómo nosotros nos contamos lo que está pasando. Digamos que el 90% de nuestro bienestar o malestar psicológico nace de las historias que te cuentas o de las historias que te cuentan, pero en el fondo nacen de un discurso mental. Y a veces también interrogarse de cómo es tu voz interior, cómo es nuestra voz interior. ¿Nuestra voz interior es positiva o es negativa? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cuáles son las historias que se repiten en tu cabeza? A veces estas historias que te cuentas realmente son tremendas, son casi de masoquista, de pesimista, de automaltrato. A veces nuestra voz interior es absolutamente destructiva. Y os digo, nosotros sentimos la realidad en función de cómo la explicamos. Por eso ten cuidado con las historias que te cuentas, porque tu cerebro y tu sistema nervioso reaccionan como si esas historias que te cuentas fueran reales. ¿Me explico? Es decir, tú te cuentas que esto es un desastre, que esto va a ir mal, o que yo soy un desastre, o que esto no funciona, o que esto es injusto, o que lo que tú te cuentas, independientemente de que después si te interrogan te lo creas más o menos o lo podamos cuestionar,
Tu cerebro y tu sistema nervioso central, sistema nervioso periférico o autónomo, reaccionan como si esas historias fueran reales. ¿Me explico? Reacciona a nivel neuroquímico, como si esas historias fueran reales. Yo cuando lo entendí, que es que el pensamiento se transforma en química en tu sangre y eso afecta a todas las células de tu cuerpo. Mira, dime, ¿de qué habla tu cerebro? Dime qué historias te cuentas y te diré cuán feliz eres. Porque nuestra felicidad en el sentido de bienestar o malestar emocional, un tono positivo o negativo a nivel emocional, procede de cómo tú interpretas la realidad. Por eso, lo primero que me di cuenta es que las personas psicológicamente más resilientes cuidan las historias que se cuentan. Las personas psicológicamente más resilientes aprenden incluso a llevarle la contraria a su pesimismo, digámoslo así. Mirad, todos nosotros, tú, yo y todo el mundo, somos el resultado, por gracia o por desgracia, de nuestro pasado. Es decir, nosotros, debido a nuestro pasado, sobre todo la infancia, pubertad y adolescencia, que es lo que más marca, nosotros hemos aprendido a interpretar el mundo de una determinada manera. Todos hemos aprendido a interpretar el mundo de una determinada manera. Y esta forma de interpretar el mundo, al final se convierte en una forma muy automatizada, muy no consciente o preconsciente de interpretar lo que pasa. Por eso muchas veces cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones acabamos reaccionando o sintiéndonos de la misma forma. Porque hemos aprendido a interpretar aquellas situaciones de la misma forma. Y algunas de estas interpretaciones son muy automáticas y vienen de cuando éramos niños, de cuando éramos adolescentes, de cuando éramos pequeños. ¿Verdad? Por ejemplo, como este niño que está aprendiendo a interpretar el mundo. Ok. Lo que yo muchas veces digo es que deberíamos todos aprender o intentar aprender a llevarle la contraria a ciertas historias que nos contamos. Y esto es más serio de lo que pueda parecer. Porque hay ciertas historias que nos contamos que nos hacen la vida bastante imposible y nos hacen sentir bastante, digamos, más desgraciados de lo que tendríamos que sentirnos normalmente. Por eso yo os invito a que el ejercicio que os voy a explicar ahora, que sirve para llevarle la contraria al pesimismo, como mínimo lo consideréis o lo llevéis a la práctica una vez. La próxima vez que te des cuenta que te estás contando una historia para no dormir. Yo lo llamo el descatastrofizador. Descatastrofizador, me lo he inventado yo, es una fórmula en 4 pasos, 1, 2, 3, 4, de parar un momento y evaluar críticamente la historia que te estás contando, para restarle la carga psicoemocional que lleva. Y es muy sencillo, puede parecer una tontería, pero pruébalo. Tiene que ver con darse cuenta, con poner en duda, con dimensionar y con ponerte en valor. ¿A qué me refiero? Hay veces en que tu cerebro te está contando una historia para no dormir y tú tienes que dar un paso atrás y darte cuenta que es solo tu cerebro otra vez contándote milongas y historias apocalípticas para no dormir. Otra vez mi cerebro dándome la tabarra. Es una forma que tiene nuestro cerebro, digamos, de protegernos o de prevenirnos o hacer que nos pongamos en guardia o que seamos precavidos ante esta situación. Nuestro cerebro tiene este automatismo de yo te cuento una historia para no dormir para que tú tengas miedo y así salves tu vida. Pero muchas veces hay historias que nos contamos que no hace falta que nos las contemos y hay que tomar cierta distancia y cuestionarlas. La segunda es poner en duda. ¿Esto que me estoy contando, estoy 100% segura que va a ocurrir? ¿Qué porcentaje tengo de seguridad que esto va a ocurrir? ¿Un 10? ¿Un 20? ¿Un 30? Ponerle un número ayuda, porque entonces ya ves que no es 100%. Ponerle un número. ¿10? ¿20? ¿30? ¿40? ¿50% de que esto va a ocurrir? Vale, dimensionar. En caso de que ocurriera, ¿va a ser tan catastrófico y absolutamente devastador, apocalíptico, que va a arrasar con mi vida y todo va a ser un desastre? No, puede ocurrir y puede no ser catastrófico apocalíptico. Puede ser pues, un error, un fallo, un pequeño fracaso, una mala pasada, pero no tiene por qué acabar con mi vida y con todo lo que yo... ¿Me explico? A veces el cerebro, digamos, si te está explicando, estás sintiendo como si aquello fuera mucho más grande de lo que en realidad es. Y cuarto, ponerse en valor. En caso de que ocurriera, ¿acaso tú no tienes arrestos, habilidades y medios para poder hacer frente a lo que ocurra? ¿Acaso estás indefenso? ¿Acaso no has toreado en otras plazas y has tirado para adelante? Pues entonces. Esto lo que hace es aportar una evaluación cognitiva
para llevarle la contraria, digamos, a ciertas historias que no son racionales. Es aplicar un poquito de racionalidad a ciertas historias que no son racionales. ¿De acuerdo? Como digo yo, es aprender a llevarle la contraria a tu pesimismo poniendo un poquito de por favor, un poquito de racionalidad. Pongo estos 4 pasos porque básicamente esto es muchas veces lo que hacemos los psicólogos, los de la tradición de la psicología cognitiva, Albert Ellis y Aaron Beck y estas personas que fueron... Yo soy de tradición conductual cognitiva y muchas veces lo que hacemos con nuestros clientes es pasarles un poquito ese test de si realmente va a pasar, si no va a pasar, si realmente será tan grande, tan catastrófico o si acaso tú no tienes capacidades para poder salir de estas y de muchas más. En todo caso, la próxima vez que te estés contando una historia para no dormir y estés dando vueltas en la cama, dándole vueltas a algo, acuérdate de esto que dijo Mark Twain, el autor de Oliver Twist, que es que soy un hombre muy viejo que ha sufrido muchos infortunios, la mayoría de los cuales nunca han ocurrido, porque la mayoría de infortunios solo ocurren en nuestra cabeza. Muy bien, de lo primero que me di cuenta fue de esto. De lo segundo que me di cuenta es que Descartes, Emmanuel Descartes, cometió un error garrafal, porque separó cuerpo y mente, es el famoso de cogito ergo sum, y fue el primer filósofo y médico fisiólogo que separó cuerpo y mente. Y cuerpo y mente no son dos realidades separadas, son un solo sistema en realidad. Son 2 partes del mismo sistema. Y cuerpo y mente se retroalimentan, se retroconstruyen o se retrodestruyen. Si tú no cuidas tu mente, esto acabará afectando a tu cuerpo. Es de perogrullo, pero es que es así. Si tú no cuidas tu cuerpo, esto acabará afectando a tu mente. Son 2 piezas de un mismo sistema. Por eso las personas con mayor capacidad de resiliencia psicológica son personas que he observado que tienen espacios de recuperación personal. Son rutinas de recuperación personal que no se las saltan, que las mantienen pase lo que pase, para cuidarse, para mantener la máquina, porque tú eres la máquina. De hecho, es como, tomando una metáfora, son personas que tienden a tener sus espacios para pasar por boxes, para enfriar el motor, para cambiar las ruedas, para poner gasolina, para lubricar. Tienen esos espacios para pasar por boxes. Y en momentos difíciles es especialmente importante, interesante y necesario que tú tengas esos espacios para pasar por boxes. Mirad, imaginaros que yo os digo, he inventado una pastilla que reduce la ansiedad y el estrés, mejora tu rendimiento cognitivo, aumenta tu nivel de motivación interna y aumenta el tono emocional positivo, facilita el aprendizaje, actúa como antioxidante en el sistema nervioso central y previene el envejecimiento cerebral. Y no tiene efectos secundarios. Seguro que no es de Pfizer. Perdón. ¿Os la tomaríais? No tiene efectos secundarios y hace todo esto. ¿Os la tomaríais? Yo sí. Pues mirad, esta pastilla es gratis. Es gratis. Y son 3 S. 3 S para mantener el equilibrio entre el sistema cuerpo y mente. Y voy a decir 3 obviedades. Pero es bueno recordarlas. ¿De acuerdo? La primera S de esta pastilla es sueño. Dormir es una necesidad innegociable. Es una necesidad biológica innegociable. Si no duermes, acabas petando. Es más, yo a algunos clientes que me vienen con problemas que, digamos, de estar muy serios de insomnio, les digo, mira, ves al psiquiatra y que te dé para dormir, porque te va a hacer más daño no dormir que tomarte medio orfidal. Te tomas medio orfidal y no pasa nada, pero es que si no duermes vas a acabar majara. Dormir es una necesidad fisiológica innegociable. Mirad, cuando duermes, hay 5 cosas que mejoran, hay 5 cosas que van más bien. Fíjate, la primera cosa que mejora es tu memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando duermes bien, tus hipocampos, que son como es la parte del cerebro que se ocupa es como la bandeja de entrada y de salida del cerebro, es como la RAM del cerebro, los hipocampos. Los hipocampos funcionan mejor. Cuando tienes deprivación de sueño, los hipocampos empiezan a funcionar peor, incluso empiezan a tener menor actividad eléctrica y cuando estás deprivado de sueño durante mucho tiempo, incluso disminuye un poquito de tamaño. O sea, disminuye un poquito de tamaño la parte del cerebro que se ocupa de tu memoria de trabajo. Entonces, cuando cometes errores, te equivocas, etcétera, etcétera, etcétera. También mejora tu tono emocional. ¿Por qué? Porque dormir es un gran recuperador de serotonina. Y la serotonina, ya lo sabéis, es la droga maravillosa de contentito y tranquilito. Happy and relaxed. Eso es serotonina. Dormir ayuda a recuperar unos niveles adecuados de serotonina. ¿Qué pasa? Que cuando duermes, tu tono emocional mejora.
Y cuando no duermes o pasas días sin dormir, estás más gruñón, tienes menos paciencia, incluso tienes un poquito más estás como más ansioso. ¿Por qué? Porque estás bajo de serotonina, nada más. Una recomendación respecto a la serotonina: si un día has dormido poco, exponte 10 minutos al sol. 10 minutos al sol directo, 10 minutos, un cuarto de hora al sol directo, porque eso te ayudará un poquito a hacer balanceará un poquito el tema serotoninérgico. Tercero, cuando duermes bien, mejora la velocidad de transmisión neural. ¿Por qué mejora la velocidad de transmisión neural? Estás más rápido, más agudo, más creativo, ves las cosas con más agilidad. ¿Por qué? Porque es curioso, pero durante la noche, cuando duermes, en las fases de sueño, con un sueño de calidad, digamos que tu sistema le pasa la manguera al cerebro. Como quien le pasa la manguera a un coche que está lleno de barro, pues lo mismo. Le pasa la manguera y drena todos los que son los residuos celulares y las toxinas generadas durante el funcionamiento normal del día. A través del sistema linfático drena, y hay unas fases del sueño que lo que hacen es, digamos, como digo, pasarle la manguera al cerebro y drenar todo ese residuo celular que se ha generado durante el día. ¿De acuerdo? Aumenta tu resiliencia psicológica. Bueno, es lógico, estás de más buen humor, el cerebro te funciona mejor, tu tono emocional estás más rápido, etc. Y curiosamente también mejora tu salud cardiovascular. Se ha observado que en personas deprivadas del sueño durante mucho tiempo empiezan a mostrar pequeñas taquicardias, que igual no son de patologías crónicas, sino pequeños episodios taquicárdicos a raíz de que el corazón, si no duermes suficiente, no tiene tiempo de generar suficientes beta bloqueantes para funcionar con la calidad de latido, con el latido suficientemente armónico que late cuando has dormido suficientemente. Por eso cuando duermes mal o duermes poquito, a veces notas que el corazón, como te lo notas, tiene mayor contractibilidad, ¿de acuerdo? No es patológico, sencillamente porque has dormido menos y el cerebro no tiene las condiciones, el corazón no tiene las condiciones óptimas para funcionar. O sea que fíjate todo lo que mejora o todo lo que empeora cuando no duermes suficiente. 3 pequeños consejos, porque ahora seguro que hay personas que están pensando, bueno, vale, pero ¿cómo lo hago? Sin contar con un orfidal, ¿no? Pues mira, te os voy a dar 3 consejitos. El primero, a tu cerebro le encantan las repeticiones, los ritmos, los hábitos. Despertarse a la misma hora e irse a dormir a la misma hora. Es decir, incluso el fin de semana, no descantillarse demasiado de horarios, que tu cerebro aprenda esos ritmos. Y puede ser una tontería, y supongo que a todos nos lo enseñan en psicología, en la escuela de medicina, a todos nos enseñan esto. Pero respetar estos ritmos hace que tu cerebro le sea más sencillo coger el sueño y dormir las horas de seguido. Por tanto, respeta los hábitos de sueño incluso el fin de semana, ¿de acuerdo? Misma hora. Segundo, esto crea a veces alguna discusión en las parejas, que es que resulta que en la habitación, si está un poco fresquita, se duerme mejor que si está un poco calentita. Es decir, la temperatura exacta con que dicen los expertos en sueño que se duerme bien es 18 grados. O sea, es decir, que dormir a 22 grados no. O sea, un poquito fresquito, un poquito de que te tengas que tapar un pelín. Esa es la temperatura adecuada y óptima para dormir. Mejor fresquito que demasiado calor. Y la tercera es, si te despiertas a medianoche, tienes insomnio de segunda hora que se llama, y es aquel que te duermes, pero después a las 3 o las 4 te despiertas y estás ahí, pues ¿qué hago aquí, no? Empiezas a dar vueltas, incluso a ponerte nervioso, nerviosa porque no te duermes. El mejor consejo que te puedo dar es el siguiente: levántate de la cama y te vas fuera de la cama 5 minutos, 10 minutos como máximo, a otra habitación a hacer otra cosa. Te vas a beber un vaso de leche. No enciendas el móvil, porque el móvil lo que va a hacer va a ser despertarte todavía más, ¿vale? Miras la luna, te sientas en el sofá y respiras un rato, haz algo, doblas ropa, 5 o 10 minutos, y vuelves a la cama. Entonces es más probable que vuelvas a dormirte. ¿Por qué? Porque cuando estás en la cama y llevas rato sin dormirte, insomnio de segunda hora que llevas sin dormirte, tu cerebro acaba asociando la cama con un lugar de inquietud, un lugar de incomodidad. Entonces es más difícil dormirse. Cuando tú sales de la cama y estás 5 o 10 minutos fuera de la cama haciendo otra cosa, en otra habitación haciendo otra cosa, tu cerebro deja de asociar la cama con inquietud, incomodidad, porque no me duermo, y después al volver a la cama es más fácil, tienes más números que puedas lograr volver a dormirte. ¿De acuerdo? Seguro que hay más praxis, pero estas 3 funcionan. Ok. La siguiente S de esta tríada de S, que es esta píldora mágica maravillosa, es sudar. Tu cerebro está más contentito cuando mueves el culito. Sudar. Es necesario que sudes.
es necesario que hagas algún tipo de ejercicio aeróbico. No hace falta matarse, no hace falta hacer un crossfit ni correr maratones. Sencillamente arrancar a sudar. Sudar, el ejercicio aeróbico que conlleva, digamos, una cierta transpiración, tiene unos efectos ultra beneficiosos para el sistema nervioso. Primero, sube las endorfinas. Las endorfinas son opiáceos internos que te hacen sentir a gustito. Es aquella gustera que tienes después de hacer un poquito de deporte, aquella especie de relajamiento, son las endorfinas, son los opiáceos internos. Estás drogadito, drogadita, fantástico. Segundo, nivela los niveles a nivel de hormonas, a nivel neurohormonales, testosterona y estrógenos. En hombres nivela la testosterona y en mujeres nivela los estrógenos. Ayuda a tener un nivel adecuado de testosterona y estrógenos. Y hombres y mujeres, para ser un poco felices, tienen que tener nivel adecuado de testosterona y nivel adecuado de estrógenos. Cuando hombres tienen un nivel no adecuado de testosterona, no son tan felices, no están tan contentos, su tono emocional no es tan positivo, y las mujeres, cuando no tienen un nivel adecuado de estrógenos, tampoco son tan felices, tampoco están tan contentas, ¿de acuerdo? El deporte ayuda a nivelar esto. Y por último, fantástico, maravilloso, ayuda a reducir el cortisol. El cortisol es la neurohormona del estrés, es el neuromodulador que segregan las glándulas suprarrenales cuando estás angustiado, ansioso, tienes miedo, estás preocupado, empiezan a liberar cortisol en sangre. El cortisol es una droga que es inflamatoria, es una droga que es inflamatoria y que aparte lo que hace es sube la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y la contractibilidad cardíaca, bueno, toda una serie de... aumenta la frecuencia respiratoria, la sudoración, etcétera, etcétera. Cuando sudas, expulsas cortisol. Hay dos formas de expulsar el cortisol, así de forma rápida. Una, llorando a través de las lágrimas. Por eso hay muchas personas que les gusta ver películas para llorar y después de llorar se quedan como relajados porque han expulsado el cortisol a través de las lágrimas. Y la otra es el sudor. Por eso digo que siempre es una buena idea sudar para reducir el nivel de cortisol plasmático, así de sencillo. Y cuando digo sudar tampoco me refiero a nada muy espectacular, tampoco digo matarse en el gimnasio. Me refiero a que sudes 3 veces por semana. Una hora, o hora y media. Sea caminando, sea corriendo un poco, sea yendo en bicicleta, sea nadando, sea yendo a buscar setas, da igual. Pero suda 3 veces a la semana. Eso te ayudará a mantener unos niveles internos, una homeostasis interna, digamos, mucho más adecuada para tu resiliencia psicológica. Sube tu endorfina, sube serotonina, sube la dopamina también y te dan ganas de vivir, porque la dopamina es la droga de la ilusión y de las ganas de vivir, y reducir tu nivel de cortisol. Creo que sudar 3 veces a la semana está infravalorado. Sudar está infravalorado. Muy bien. Y la última S, silencio. Pero cuando digo silencio no me refiero a silencio acústico, me refiero a silencio mental. Me refiero a silencio mental y yo, sinceramente, os voy a decir lo que yo he hecho para generar cierta dosis de silencio mental. Primero, alejarme de móviles y tabletas y ordenadores siempre que puedo, de televisores, siempre que puedo. Y segundo, una cosa que he hecho, y la verdad es que os lo recomiendo porque creo que es una de las cosas más bonitas que puedes hacer por tu sistema nervioso, es hacer pequeños ejercicios de meditación. Hay gente cuando digo esto de la meditación pone los ojos en blanco, ya está, ya estamos con las hierbas. No, yo la verdad, no soy cero hierbas, soy más bien al contrario, soy un psicólogo que me gusta la parte orgánica, organicista, y soy poco espiritual para mi desgracia, me gustaría ser más espiritual, pero no lo soy, igual un día lo soy. Yo a veces hago la broma y digo, yo soy menos espiritual que un semáforo. Pero he descubierto que la meditación es maravillosa para crear unos espacios de silencio en nuestra mente, en nuestro sistema nervioso, absolutamente necesarios. Mirad, os voy a explicar un pequeño truco que utilizo, que es un truco como para hackear el sistema nervioso en positivo, a través de un pequeño ejercicio de meditación. No es un ejercicio de meditación, es un ejercicio de técnica meditativa. No propiamente una meditación, es un ejercicio de técnica meditativa. Y lo que hago en ese ejercicio, que os voy a explicar cómo hacerlo, es hago una activación del nervio vago. O sea, os lo explico porque creo que explicar la parte más médica o más fisiológica o neurofisiológica es útil para los que no se lo creen mucho esto de la meditación, porque es una de las cosas más bonitas que puedes hacer por tu cerebro, meditar. Este ejercicio que os voy a enseñar lo que hace es una activación vagal. Activación vagal, por tanto, parasimpático, ¿de acuerdo? Y lo que produce es que reduce la frecuencia cardíaca y reduce la contractibilidad cardíaca a través de, el suministro de acetilcolina directo al músculo cardíaco. Es decir, a través de este ejercicio que os voy a enseñar, activas el nervio vago y el nervio vago lo que hace en su vía ascendente es
suministrar acetilcolina al músculo cardíaco. Entonces el músculo cardíaco empieza a latir con mayor calidad, con más calidad. Yo, por ejemplo, lo hago cuando he dormido poco o mal, lo hago porque, digamos, recupero un poquito es como que bajo 2 marchas y encima se noto como que no me baja la energía, al contrario, me sube un poquito la energía. Y es gracias a esto que el corazón empieza a latir con un poquito más de calidad a través de este neuromodulador que es la acetilcolina, que relaja el músculo cardíaco y el pericardio y ayuda a tener una contractibilidad más adecuada y además baja la frecuencia cardíaca. La base de esto es una cosa que yo llamo la respiración 3-5. ¿Vale? Respiración 3-5 en el sentido de que inhalas en 3 tiempos, exhalas en 5 tiempos. ¿De acuerdo? No son 3 segundos y 5 segundos. Son 3 tiempos. O sea, si tú estás más agitado o más agitada, pues inhalarás en 3 tiempos más rápidos y exhalarás en 5 tiempos más rápidos. Y a medida que te vas relajando, los 3 tiempos se alargan y los 5 tiempos se alargan. ¿De acuerdo? Con lo cual no son 3 segundos y 5 segundos, sino al ritmo que te pida tu organismo. Porque claro, si tu corazón está a más pulsaciones, esta frecuencia será más alta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace exactamente? Mirad, lo primero es, yo cojo y soy muy disciplinado, cojo el móvil y pongo el crono a 5 minutos. ¿Vale? Y digamos que durante 5 minutos yo solo voy a hacer una cosa, que es lo que pone aquí a continuación, y hasta que suene el crono yo no haré otra cosa que no sea eso. Es como el crono manda. Entonces, así evito la tentación de decir, bueno, ya está, he hecho suficiente, no he hecho suficiente. No, son 5 minutos, punto. Entonces me pongo la mano en el estómago, no en la tripa, en el estómago, aquí en el diafragma, ¿de acuerdo? Cierro los ojos y llevo mi atención a cómo la mano sube y baja. Es como si mirara la mano cómo sube y baja, ¿de acuerdo? Es como quien observa algo, ¿vale? Sube y baja. Inspiro en 3 tiempos, expiro en 5 tiempos. Inspiro en 3 tiempos, expiro en 5 tiempos. Esta proporción 3-5 es la que activa el nervio vago. ¿De acuerdo? Esta expiración 3-5 es la que activa el nervio vago, haciendo la expiración más larga que la inspiración. ¿De acuerdo? Si alguna vez, por ejemplo, tenéis un atisbo de ataque de pánico, que empezáis a hiperventilar, cogéis y hacéis esto. Os vais al baño, donde sea, ponéis la mano aquí, inspiro en 3 tiempos, expiro en 5 tiempos. Inspiro en 3 tiempos. Y al expirar, y esto es una condición interna, pero yo la verdad es que es algo que lo copié de un profesor de meditación que tuve yo fui a Irlanda, un monasterio, a aprender a meditar, y lo copié, que es al expirar, ríndete, déjate ir. Al expirar, deja de ofrecer resistencia. Esto es muy importante. Es el momento en que realmente, digamos, tu cerebro empieza a calmarse y tus amígdalas cerebrales empiezan a bajar su actividad eléctrica. El rendirse al expirar es importantísimo. Dejar de ofrecer resistencia. Al expirar es como si... Es aquella expiración pasiva, como cuando te metes en la cama que haces... Pues esa es. Es una aspiración rindiéndose, pasiva, dejándose ir, no soplando, sino dejándose ir. Cuando te despistes, porque te despistarás si no estás acostumbrado a meditar, sencillamente, como el reloj todavía no ha sonado, los 5 minutos, recuperas tu atención y vuelves a observar, sencillamente observar como quien mira algo. Observar cómo tu mano sube al inspirar y baja al expirar. Es como dejar reposar tu mente en eso. Os lo explico muy rápido porque tenemos el tiempo que tenemos, ¿vale? Pero de verdad que os animo a que probéis algún tipo de estrategia de técnica meditativa. Y si tenéis Netflix, hay una serie que se llama Headspace, cabeza, espacio, Headspace, de 6 capítulos que te explica cómo meditar. Y es absolutamente deliciosa. Es una de las cosas más bonitas que he visto yo en Netflix. La serie de Headspace de Netflix es absolutamente maravillosa. Para mí la meditación es algo muy práctico, es una forma de recuperarte a ti mismo en un momento dado, recuperar el control de tu mente y volver a reunir las condiciones para seguir adelante con el día. Y ya te digo, no te hace falta que te sientes como esta chica, sino te puedes sentar sencillamente en una mesa o en la tapa del váter. Si estás en el trabajo, te vas al váter, te sientas y ahí pues haces tu ejercicio. De verdad, es una de las cosas más bonitas que puedes hacer. Por tanto, tenemos 3 cosas: sueño, sudor y silencio. Sueño, sudor y silencio. Cuerpo y mente son un sistema altamente resiliente, pero tienes que generar las condiciones
para que sea así de resiliente. ¿De acuerdo? Estas 3 S, seguro que hay más cosas, pero seguro que ayudan. ¿Alguna habrá echado en falta alguna S? Dice ahí el sexo, ¿dónde está? Bueno, eso también, ¿vale? Pero he preferido quedarme con estas 3. Sueño, sudor y silencio mental. Ok, la tercera cosa de la cual me di cuenta es que el cerebro a veces el cerebro nos viene grande. ¿Por qué digo que a veces el cerebro nos viene grande? Porque el ser humano es el único animal que tiene una vulnerabilidad o un problema psicológico esencial, que es el único mamífero que se cuenta historias para no dormir y que es víctima de esas historias. Y esa es nuestra vulnerabilidad básica psicológica. Jacques Lacan, el famoso psicoanalista francés, decía que el ser humano es un animal enloquecido por el lenguaje, y me parece deliciosa la forma de decirlo, ¿no? Pero en el fondo es eso, es un animal que se cuenta historias y es víctima de eso. Fijaros lo difícil que a veces es estar en presente. Nuestra mente muchas veces está o en el futuro o en el pasado, y qué difícil es a veces estar en presente. A veces tenemos una discursiva mental que solo se ocupa de lo que tiene que pasar, lo que va a pasar, o lo que queremos pasar, que pase o que no pase, y del pasado. Y eso supone un ruido mental tremendo, supone una molestia mental tremenda. Las personas psicológicamente más resilientes saben reducir ese ruido mental, Y os voy a explicar cómo reducir ese ruido mental. Os voy a dar un truco para reducir el ruido mental y ser un poquito más felices o tener un poquito mejor de tono emocional reduciendo ese ruido mental. Hasta donde yo sé, el mejor antídoto de la rumia, el diálogo interno negativo, el mejor antídoto, el más infalible, el más rápido de la rumia, el diálogo interno negativo es la atención. La atención, digamos, en el lenguaje de psicólogos, es el control cognitivo de la atención. El control cognitivo de la atención, os aseguro que hoy por hoy, al menos hasta donde yo sé, es el mejor remedio contra la preocupación. ¿Por qué el control cognitivo de la atención es el mejor remedio de la preocupación? Pues por algo muy sencillo y que aparte es otra buena noticia que os tengo que dar. Mirad, se ha observado que prefrontal derecho y prefrontal izquierdo, digamos, espera que he hecho mano de mi cerebro, prefrontal derecho y frontal izquierdo, los dos frontales son prefrontales y orbitofrontales, estos de aquí, ¿de acuerdo? Digamos, se activan de forma inversamente proporcional, o sea, cuando se activa uno se desactiva el otro, y cuando se desactiva el otro se activa el uno. Y esto es una fenomenal noticia, porque tienen funciones distintas, y os las explico. El prefrontal derecho, este de aquí, ¿de acuerdo? Está detrás de la frente, pues se llama prefrontal por eso, es el que aumenta su actividad eléctrica y el flujo sanguíneo en el prefrontal derecho cuando estás en diálogo interno negativo, en preocupación, en modo pesimista, anticipándote algo malo que va a pasar, ¿de acuerdo? También es el lóbulo de la preocupación y la creatividad, de la creatividad y de la invención y de la planificación. El prefrontal derecho es como una ventana al futuro, es el que nos permite prever, crear, idear, planificar, prefrontal derecho, ¿de acuerdo? Pero también es el lóbulo de la preocupación, ¿de acuerdo? El frontal izquierdo, entre otras funciones, una función que tiene fundamental es la de la atención. Cuando tú estás atento o atenta, enfocado o enfocada, absolutamente enfrascado en una tarea, el prefrontal izquierdo está como un árbol de Navidad. Está on fire a nivel de actividad eléctrica y de flujo sanguíneo y de irrigación sanguínea. ¿De acuerdo? Digamos que el prefrontal izquierdo es el que se pone en marcha cuando estás absorto en algo, en una tarea determinada. Estás enfocado. Muy bien, pues resulta que prefrontal derecho y frontal izquierdo, es decir, el de la preocupación y el de la atención, tienen una activación inversamente proporcional. Son como dos vasos comunicantes. Cuando se activa uno, se desactiva el otro. Cuando se activa el otro, se desactiva el uno, proporcionalmente, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que el circuito de la atención, el circuito neurofisiológico de la atención, desactiva el de la preocupación. Y esto es algo que se ha descubierto de forma relativamente reciente y es una gran noticia. Porque eso significa que podemos parar nuestro ruido mental tan solo aumentando nuestro músculo de la atención. Y la atención es como músculo, la puedes entrenar, puedes aumentar tu capacidad de prestar atención a algo. De hecho, cuando las personas entrenan su atención, su control cognitivo de la atención, cuando son capaces, digamos, me he despistado, recupero mi atención. Estoy pensando en algo que
me vuelvo a centrar en lo que está pasando. Me he despistado, me vuelvo a centrar. Y son capaces de entrenar su cerebro para eso. La corteza cingulada anterior, que es la que está detrás de los lóbulos prefrontales, aumenta en densidad tanto neuronal como de haces neurales. Digamos que hay un reflejo a nivel de densidad neural en una parte concreta del cerebro cuando las personas aumentamos nuestra capacidad de prestar atención de forma consciente y voluntaria. Y la atención desactiva la preocupación. Este es el señor Richard Davidson, que es el jefe del equipo que descubrió esta activación de frontal derecho y frontal izquierdo de la diferencia entre el mecanismo de la preocupación y el mecanismo de la atención. A este señor y a su equipo se lo debemos. Pero es que además, con el control cognitivo de atención inhibes la reactividad emocional. Y me explico. Esto lo explico porque como sois médicos, no son médicos no lo explico, pero como sois médicos os lo explico. Digamos que cuando se activa el prefrontal derecho, el de la anticipación negativa, la rumia, el prefrontal derecho, perdonad, uy, cómo está la cosa. El prefrontal derecho envía señales excitatorias a los núcleos amigdalinos. ¿Os acordáis de los núcleos amigdalinos del año pasado? Son nuestros centros de alarma, son la parte del cerebro que se activa con la rabia y el miedo, ¿vale? Son los 112 cerebrales, los centros de alarmas. Cuando tú estás con diálogo interno negativo, este envía señales excitatorias a los núcleos amigdalinos, con lo cual aumenta la sensación de angustia, de miedo, de pánico y cortisol en sangre. Por contra, cuando tú activas el prefrontal izquierdo de la atención, el prefrontal izquierdo envía señales inhibitorias, esto es fantástico, señales inhibitorias a los núcleos amigdalinos. Y les dice, de lo que te ha contado el prefrontal derecho, que ni caso, que son cosas que se monta él, que no pasa. Esto es metafóricamente, claro. Pero el prefrontal izquierdo tiene la capacidad de, cuando se activa el prefrontal izquierdo, enviar señales inhibitorias a los núcleos amigdalinos. Con lo cual, fijaros hasta qué punto la atención resulta que es un regulador emocional. Mi consejo es cuando tengas un mal día, un día de esos que dices, tengo un día que estoy enfadado, estoy ansioso, estoy mal, coge una tarea que tengas que hacer, que requiera tu atención, y céntrate en esa tarea durante 20 minutos, media hora. La que sea. Pues puedes estar haciendo una boca, o picando no sé qué, o haciendo un Excel, o como yo, a veces haciendo los puñeteros IVAs. Pero enfocarte solo en una sola tarea, control cognitivo de atención, durante 20 minutos, media hora, lo que hace es mejorar tu tono emocional. Las personas psicológicamente más resilientes minimizan la pantalla de la preocupación y maximizan la pantalla de la atención, porque el circuito de la atención desactiva el de la preocupación. Esto de verdad es que es una de las cosas, cuando lo descubrí, es de las cosas más... Y aparte se descubrió hace poco, en el 2012 se descubrió esto. Ok, cuarto, me he dado cuenta de que confiar en ti mismo es una buena fuente de resiliencia, y hay formas de aumentar la confianza en uno mismo. De hecho, hay algo concreto que es un concepto en psicología que se llama el locus de control. Concretamente, las personas con locus de control interno son más resilientes psicológicamente. ¿De acuerdo? ¿Qué es locus de control? ¿Qué es locus de control interno? Locus de control externo. Locus de control no significa el loco del control o el obsesivo del control. Locus de control tiene que ver con el punto en el que establecemos nuestra capacidad para dominar nuestra vida, nuestros resultados, nuestro destino. Es decir, hasta qué punto yo me siento al mando o no me siento al mando de mi vida y de mi futuro y de mi presente y de mi destino. ¿Me explico? Las personas con locus de control interno significa que tienen como una sensación, una certeza, una creencia igual no consciente de que en el fondo ellos están al mando de su vida. Locus de control interno, o sea, mi lugar de control es interno. Yo domino mi vida, yo sé dónde voy, mis esfuerzos es lo que al final genera mis resultados. Locus de control externo son las personas que tienen el sentimiento o la creencia que en realidad su vida está más regida por fuerzas externas o por eventualidades externas que no por sí mismos. Es como si se sienten más indefensos ante el mundo. ¿De acuerdo? Locus de control interno, yo siento que mi presente y mi futuro depende de mí, fundamentalmente de mí. Locus de control externo, en el fondo hay cosas que no dependen de mí, que están fuera de mi alcance y que son las que realmente mandan en mi vida. Obviamente hay cosas fuera de nuestro alcance que tienen impacto en nuestra vida, pero es... ¿Qué tengo más? ¿Un locus de control interno? ¿Me centro en lo que depende de mí o en lo que no depende lo que no depende de mí? Las personas con locus de control interno tienen mejores resultados
son más seguras de sí mismas, tienen más autoestima y tienen más salud psicológica. Por la sencilla razón que son personas que ocupan su tiempo, su energía y dirigen su atención a lo que sí depende de ellos. Las personas con locus de control externo los identificaréis muy rápido, porque siempre se están quejando. Siempre hay alguien que tiene la culpa. Siempre hay alguien que no ha hecho las cosas bien y ellos han sufrido el resultado. Siempre hay alguien que, claro, es que como las cosas son así, pues claro, es que claro. En cambio, las personas con locus de control interno dicen, sí, vale, muy bien, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cómo me las apaño? ¿Qué tengo que hacer? ¿De acuerdo? En una situación pandémica como la que vivimos, el locus de control interno es una excelente manera para poder hacer frente al miedo. ¿Qué depende de mí para protegerme? ¿Qué depende de mí para que mi negocio funcione? ¿Qué depende de mí para estar mejor? ¿Qué es lo que realmente depende de mí y está en mis manos? Y me centro en eso. Hay gente que me dice, vale, pero la gente a veces me pregunta, dame unas herramientas. Digo, mira, os voy a dar una herramienta para aumentar vuestro locus de control interno. Y es la siguiente. Aumenta tu sensación de autoeficacia. ¿Qué significa? La autoeficacia es la percepción que yo tengo de que cuando me propongo algo lo consigo, de mis capacidades y mis competencias internas. Soy autoeficaz, soy eficaz haciendo las cosas, termino las cosas cuando me las propongo, consigo las cosas cuando me las propongo, o siempre me dejo las cosas a medias y al final me cuelgo. La autoeficacia es la sensación de consigo lo que me propongo. ¿Cómo aumentar la sensación de autoeficacia personal? Muy fácil, funciona por objetivos, diarios o semanales. Funciona por objetivos y planifica cómo vas a llegar a esos objetivos. O sea, yo esta semana voy a hacer esto, esto y esto. O hoy voy a hacer esto, esto y esto. Y lo voy a hacer así, así y así. El así, así, así es importante. Es como para llegar de un punto A a un punto B, sé cómo lo voy a hacer, sé cuáles son los pasos que voy a seguir. Igual salen eventualidades, pero hoy voy a hacer eso, o esta semana quiero hacer estas 3 cosas, estas 4 cosas, y sé cómo lo voy a hacer y qué pasos voy a seguir. Eso aumenta la sensación de autoeficacia. Además, cuando tú funcionas por objetivos y funcionas por pequeños planes diarios o semanales, eso redunda en tu autoestima. Te hace sentir, dejando de decir así, más poderosito o más poderosita. Te hace sentir que estás menos al albur o al albedrío de las circunstancias externas. Una forma muy tonta de conseguir, de aumentar esa sensación de autoeficacia es haciendo listas de cosas que quieres hacer. Haces la lista y cada vez que haces una la tachas. Cada vez que haces una la tachas. La tachas. Es más, cuando la tachas, tu cerebro se pone contento. Porque cada vez que tú sientes que has terminado algo, que has conseguido algo, tu cerebro libera dopamina. Al liberar dopamina, eres más feliz. Muy bien. Y por último, Lennon tenía razón. Lennon tenía razón que decía que todo lo que necesitas es amor. All you need is love. Digo, sí. Todo lo que necesitas es amor y un poquito de oxitocina. ¿Por qué lo digo? Cuando estamos hablando de resiliencia, la mayor fuente de resiliencia que existe, y que existirá, son los demás. Son la gente que hay a tu alrededor. Son la mayor fuente de apoyo psicológico, de bienestar psicológico, de oportunidades personales y laborales. En el fondo, los demás son y seguirán siendo tu mayor fuente de resiliencia personal, profesional y psicológica. De hecho, Margaret Mead, una antropóloga, que le hicieron una entrevista y le preguntaron, la primera catedrática de antropología de Estados Unidos, en mediados de los años 30. En los años 50, siendo ella catedrática, le preguntaron cuál era el primer indicio, la primera evidencia de un grupo humano organizado. Y ella dijo, la primera evidencia que a mí me consta de un grupo humano organizado, o protohumano, porque no eran sapiens, eran homínidos, es un fémur curado. Un fémur, un hueso de la pierna curado. Dice, porque si no hubiera habido un grupo humano organizado, un animal, un bicho, un mamífero en la naturaleza, si se rompe un fémur, muere. Y el hecho de que hubiera un fémur curado significa que hubo otras personas a su alrededor que cuidaron de esa persona, la protegieron, le dieron de comer suficiente tiempo como para que ese fémur se curara. Y es muy bonito si lo pensáis, que la primera evidencia de una sociedad o de un grupo humano organizado es que alguien ayudó a alguien. De hecho, nosotros somos seres absolutamente grupales. Somos absolutamente dependientes los unos de los otros. Y es más, nuestro cerebro ha evolucionado con esa sociabilidad. Nuestro cerebro es profundamente social. Y de hecho, una de las formas que tiene nuestro cerebro de ser profundamente social es que cuando nos sentimos rechazados, nuestro cerebro nos castiga químicamente. Y cuando nos sentimos queridos, nuestro cerebro nos premia químicamente.
La forma que tiene nuestro cerebro de premiarnos químicamente es a través de la oxitocina. El año pasado creo que ya os expliqué de qué era la oxitocina. La oxitocina es el neuromodulador de las buenas relaciones humanas. Es la droga que surge cuando hay buen rollo, cuando estamos bien, cuando nos sentimos a gusto, cuando compartimos, cuando nos sentimos parte, cuando nos sentimos valorados. Incluso hay algo muy curioso. Cuando tú estás escuchando a alguien contarte algo que le preocupa y realmente le estás escuchando, realmente se siente escuchado o escuchada, le aumenta la oxitocina y le baja el cortisol. Por tanto, una de las mejores formas que puedes ayudar a alguien a regularse emocionalmente es sencillamente escuchándolo cuando le está contando algo que para él o para ella es importante. La oxitocina no solo desactiva los núcleos amigdalinos, o sea, reduce la actividad amigdalar, con lo cual te tranquiliza, te relaja, sino que además tiene un efecto, reduce la presión sanguínea, reduce los niveles de cortisol, es analgésico, es un protector cardíaco, aumenta la actividad del sistema inmunológico, que buena falta nos hace ahora. Es una de las drogas más chulas y más fáciles de obtener, porque en el fondo, la oxitocina surge de la calidad de las interacciones humanas. También he de decir que nuestros queridos peludos de cuatro patas también son dispensadores de oxitocina con patas. Por eso los tenemos con nosotros y por eso les damos de comer. Porque cuando tu perro o tu gato te viene a ver o se estira contigo, viene al sofá y esa sensación de calidez que te da es porque el contacto con animales de compañía aumenta el nivel de oxitocina y aumenta tu salud psicoemocional. De hecho, en los equipos con mayor nivel de confianza y de buen rollo, hay un nivel más alto de oxitocina. Y lo que consigue es que en los equipos de más confianza, más buen rollo, mejor trato personal y por tanto más oxitocina media en sangre, esos equipos hay menos bajas laborales. Está más que comprobado. Y hay mayor retención del talento. La gente se va menos. Por tanto, y para ir terminando, somos absolutamente interdependientes como humanos. Somos falibles, somos vulnerables, pero lo que nos hace fuertes precisamente, no solo a nivel profesional o a nivel social, sino nos hace fuertes a nivel psicológico, es cuidar de esas relaciones humanas. Por eso digo que ser amable es algo que siempre sale a cuenta. Ser amable con los demás siempre sale a cuenta. Tratar bien a la gente siempre sale a cuenta. Aunque solo sea por el chute de oxitocina que te da una interacción positiva con alguien. Yo, por ejemplo, ahora, antes de empezar, que estaba hablando aquí con vuestros compañeros y tal, pues el buen rollo que teníamos, estamos hablando, yo era consciente que estaba aumentando mi nivel de oxitocina y por tanto me estaba calmando ante una conferencia y me estaba dotando de cierto arrobo, ¿no?, oxitocínico. Por tanto, cuida tus pensamientos, lleva a la contraria tu pesimismo, genera espacios de recuperación energética, las 3 S, usa la atención como antídoto de la preocupación, es una gran noticia, aprovechad esto. Funciona por objetivos, planifica, aumenta tu sensación de locus de control interno en cada día, cada semana y invierte en las relaciones personales. Y os pasaré un resumen de todo esto. Os pasaré 3 páginas o 4 con un resumen de todo esto. Incluso os pasaré un resumen que incluirá el ejercicio de 3-5 que os he enseñado y incluirá esta pirámide. ¿De acuerdo? Nada más terminar diciéndoos y repitiéndoos otra vez que estar bien es una habilidad, es un proceso activo, es algo que se puede entrenar y a pesar de que hay personas con mayor o menor nivel de neurosis, esto es un rasgo de personalidad, a estar bien se aprende y es algo que puedes aprender a hacer. Y terminar solo con una bagatela o no sé, que es que sinceramente como más va como psicólogo, más me doy cuenta que las dos únicas salidas realmente, o las dos únicas cosas que realmente nos van a sacar de todo esto y valen la pena, es el amor y el humor. El amor en el sentido extenso, en el sentido de sentirse querido y querer, de ayudar, sentirse ayudado y valorado, y ayudar y valorar, y hacer el bien a los demás, y ser útil a los demás. Y el humor, porque el humor te da la perspectiva psicológica que a veces necesitamos para poder entender una situación de una forma mucho más saludable. Y nada más. Me encanta terminar con esta transparencia. Muchas gracias. No, Adriana, ponte el micro, que no te escucho. ¿Ahora? Sí.
Sí, sí. Que muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer escucharte. Y, y bueno, nos quedamos con un montón de tips, de ayudas que ahora hay que poner en práctica. Espero que cuando hago este tipo de charlas, yo es como un condensado de ciertas cosas que he aprendido, que sé y que sé que funcionan, que a veces pueden sonar, lo digo, ¿no? Pueden sonar como a veces sentido común, pero os prometo y os juro por lo más sagrado, como psicólogo, por el Dios de los psicólogos, que no sé cuál será, el Dios o la diosa de los psicólogos, que esto que he explicado tiene más, aunque yo lo explico así como por encima, como una cosa sencilla, tiene mucha más ciencia y mucha más praxis profesional de la que parece, y son cosas que realmente funcionan. Por eso os enviaré este resumen en PDF para que la enviéis a los asistentes y que podáis tener una pequeña chuleta para poder repasarla y poder decir, mira, es verdad, dijo esto, y poder en práctica. Solo que pongáis en práctica una o dos de las cosas que os he explicado, me daré por más que satisfecho. Porque sé que son pequeñas cositas que cambian la vida. Pues gracias anticipadas también por eso, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Encantado de volver a veros, de verdad. Gracias de verdad. Bueno, pues si os parece bien, entonces, no sé si damos por finalizada la sesión. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. No, todo fenomenal, de verdad. Si alguien tiene una pregunta, que hable ahora o calle para siempre. De todas formas, sabéis que me podéis encontrar en somosincreíbles.com, está mi correo electrónico y todos, somosincreíbles.com, y de verdad que si queréis preguntarme lo que sea, yo siempre acabo respondiendo a los correos, cualquier pregunta, cualquier cosa, cualquier... Doy fe, ¿eh? ¿Eh? Doy fe. Sí. Si tarde o temprano os acabo respondiendo. Cualquier duda, si queréis documentación sobre algo o que os amplíe algo, cualquier cosa, de verdad, estoy a vuestra entera disposición. Y nada más. Muchas gracias por tenerme este año aquí otra vez y que disfrutad del fin de semana. Practicad las S el fin de semana. Sueño, sudor y silencio. Y que seáis muy felices. Os deseo lo mejor. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Buena verte. Luego, cuidaros.